Vamos a descubrir el día de hoy cómo las influencias positivas pueden tener una afectación positiva en nuestra vida. Cómo es importante que nosotros escojamos un entorno espiritual en el que queramos desarrollar nuestras vidas, que escojamos las relaciones que sean convenientes para nuestro desarrollo espiritual, para nuestra vida con Dios. Y vamos a tratar de hacerlo a través del ejemplo de Eliseo en las Escrituras. Vamos a hacer una oración antes de escudriñar la palabra. Cierre sus ojos. Señor, te damos muchas gracias en este día por la bendición que tenemos de tener una Biblia en nuestras manos. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ser instruidos, corregidos, alentados, exhortados, consolados para vivir, Señor, conforme al propósito que tú dejaste para nosotros en este precioso testamento lleno de promesas, lleno de bendiciones para nosotros que somos tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a descubrir en este día, Señor, todo lo que tú tienes preparado para nosotros y que podamos escoger bien conforme a tus propósitos para que nos vaya bien, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, abre nuestros oídos, aclara nuestra mente y sensibiliza nuestro corazón para que oigamos, entendamos y aceptemos con buen provecho tu palabra para cada una de nuestras familias, de nuestras vidas y de nuestro entorno, para bendición, Señor, de nosotros mismos y de otros a través de nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. ¿De qué manera las influencias positivas también pueden afectar nuestra vida? Vamos a ver el caso de Eliseo, ubicado en Primero y Segundo de Reyes. Quiero que usted se acomode ahí en Segundo de Reyes en los primeros capítulos. Vamos a estar viendo algunas cuestiones importantes, interesantes en la vida de Eliseo, cómo él fue influenciado directamente, positivamente, por un personaje, el profeta quizá más grande de todo el Antiguo Testamento, que fue el profeta Elías. Eliseo fue influenciado por Elías en el tiempo que vivió con él, que estuvo cerca de él de muchas maneras. Pero antes de ver esta influencia directamente, permítame hacer unos antecedentes acerca de la historia de Eliseo. Vamos a dar un repaso. ¿Quién fue Eliseo? Principalmente voy a decir tres cosas acerca de Eliseo. La primera de ellas es que Eliseo llegó a ser un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, es decir, era un hombre de milagros. Eliseo fue un hombre de milagros. Conocemos la mayoría de nosotros algunos de los milagros que son narrados ahí en Segundo de Reyes. Por ejemplo, en el capítulo 5, el milagro que hizo aquel capitán del ejército llamado Naamán, que llegó, quería un milagro, lo mandó a lavar al río Jordán, ¿recuerda usted? Y después que Naamán hizo estas cosas, quedó limpio de la lepra. Capítulo siguiente o capítulo anterior, el capítulo número 4, cuando Eliseo es llevado a la sunamita le pide que vaya a su casa, le ponen ella y su esposo un aposento para que viva allí, y entonces Eliseo realiza en esa porción dos milagros. La mujer no podía tener hijos, su esposo era ya viejo, y Eliseo la manda a llamar y entonces le dice: ¿qué quieres que haga? Y le profetiza que va a tener un hijo el año entrante. La mujer medio que se ríe y dice: no te burles de mí, profeta. Pero al año entrante tuvo a este hijo de una forma milagrosa, porque el profeta Eliseo era un hombre de milagros. Ahí mismo en esa historia, cuando el niño había crecido y cuando sucedió que enfermó gravemente y muere, la mujer sunamita manda traer a Eliseo, o va por Eliseo, y Eliseo regresa, y usted sabe lo que sucedió. Eliseo resucita a este muchachito, le recobra la vida, lo resucita Dios a través del poder de su Espíritu Santo obrando en Eliseo. Cómo Eliseo llegó a ser un hombre de tremendos milagros. ¿Cuántos no recordamos el milagro del aceite de la viuda? Cuando la viuda tenía algunos acreedores, les debía dinero, le quieren quitar a sus hijos, y Eliseo le profetiza que junte vasijas, que los va a llenar de aceite y va a vender ese aceite. Y recuerda la provisión milagrosa de aceite por la palabra profética de este hombre llamado Eliseo. ¿O cuántos no recordamos en el capítulo número 6, cuando aquel hombre trabajando se le cae el hacha a las aguas y ahí se mortifica, y Eliseo hace flotar el acero en una forma milagrosa, tremendamente milagrosa? Capítulo número 2, ahí, o capítulo número 3, y capítulo número 4, y capítulo número 5, y etcétera.
Ahí podemos visualizar y ver y entender todos los milagros que Eliseo realizó. En una ocasión había cierta necesidad y un potaje que habían hecho entre los profetas se había contaminado, y Eliseo no solo lo purifica, sino que también lo multiplica. Cuando les dice sírvanles, le dicen, pero ¿cómo es una pequeña vasija? ¿Cómo le vamos a dar de comer a todos estos? Y Eliseo dice, ustedes sirvan y va a sobrar. Y así sucedió, sirvieron y sobró. Era un hombre lleno del poder de Dios. La mayoría de nosotros conocemos el episodio cuando los sirios van y quieren capturarlo, y cuando llegan le hacen una emboscada, todo un ejército para capturar a un solo hombre. Y nosotros sabemos cómo Eliseo, con la visión espiritual que tenía, él no veía el ejército enemigo, él veía el ejército de Dios que peleaba por él, y vence a los sirios. Les pide a Dios que los enceguezca. Así sucede, los lleva hasta donde estaban los israelitas, los pone en medio. Y hubo una tremenda victoria en este milagro también, de cómo Dios pelea por nosotros cuando nosotros tenemos una visión espiritual. Bueno, era tan poderoso Eliseo. A mí uno de los milagros que más me impactan en las escrituras, le voy a ser honesto, uno de los milagros que más me impactan es un milagro que Eliseo hizo inclusive ya muerto. Dice el capítulo, si usted me acompaña por ahí al capítulo número 13, si no mal recuerdo, de segundo libro de Reyes, cuando Eliseo muere, dice el versículo 20 del capítulo 13 de segundo de Reyes, y murió Eliseo y lo sepultaron. O sea, murió y lo sepultaron, pero aún muerto, Eliseo hizo milagros tremendos. Estaban por ahí enterrando a un israelita, los moabitas habían llegado y de las prisas no alcanzaron a enterrar al israelita y lo echaron al sepulcro donde habían enterrado a Eliseo. Y esto es sorprendente, es uno de los milagros más sorprendentes de la Biblia. Cuando el cadáver cae sobre los huesos de Eliseo, el cadáver resucita, no el de Eliseo, sino el del varón israelita, y se levanta y se pone de pie. Estoy hablando de un hombre lleno del poder de Dios, con milagros sorprendentes. No solamente era un hombre de milagros, en segundo lugar quiero recordarle que también Eliseo era un hombre bastante íntegro, era incorruptible. Recuerdo, por ejemplo, cuando Naamán fue a pedir el favor para que orara por él y le sanara. Después de que lo sanó a través del sumergirse en el río Jordán, etcétera, regresa Naamán y le ofrece los regalos que había preparado para él. Pero dice la escritura, si usted me acompaña a segundo de Reyes capítulo 5 versículo 16, que cuando Naamán le ofreció los regalos y le dice, gracias por sanarme, te traigo regalos, escoge. Eliseo, de una manera íntegra, incorruptible y honesta, él no iba a comercializar con el poder de Dios. Él no acepta ninguno de los regalos. Dice el verso 16, mas Eliseo le dijo a Naamán, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré ninguno de tus regalos. Y Naamán le insistía, dice el versículo 16, que aceptara alguna cosa, pero Eliseo se negó una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptó los regalos? Porque él sabía que el poder no era de él y él no estaba haciendo una obra, sino que era la obra de Dios. Es decir, estoy hablando de un gran hombre de Dios, un hombre de milagros, que aún muerto, su cadáver, sus huesos hicieron un milagro de resurrección. Estoy hablando de un hombre que era íntegro en todo lo que realizaba. Y en tercer lugar, quiero recordarle que siempre mantuvo Eliseo, al menos lo que tenemos en el relato bíblico, una actitud positiva. Era un hombre que tenía una actitud siempre de victoria. Cuando se nos narra el relato de Eliseo con los sirios en el capítulo número 6, y está el ejército sirio rodeándolo, el criado llamado Giesi de Eliseo despierta en la mañana y ve al ejército y despierta a Eliseo, o va con Eliseo y le dice, ¿qué haremos ahora? Y Eliseo le responde una de las palabras más preciosas, tan necesaria escuchar hoy, esta actitud. Estoy en el versículo 16. Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, no niega la existencia del peligro, pero Eliseo sabía y tenía siempre una actitud positiva, una personalidad de victoria. Dice, no te preocupes, no tengas miedo. ¿Cuánto necesitamos hoy tener esta actitud enfrentando los riesgos que pasamos, que son inminentes, que son reales? Pero tenemos que aprender a vivir confiando en Dios. Él es el que sostiene nuestras vidas.
Y luego el verso 17 dice que Eliseo oró y le dijo a Dios: ábrele los ojos a este, que vea lo que yo veo. Y entonces le fueron abiertos los ojos al criado y vio el ejército y carros de fuego que estaban rodeando a Eliseo y rodeando el lugar donde estaban, y que pelearían por ellos, porque Dios siempre pelea por nosotros. Lo que quiero decir acerca de Eliseo es que era un gran hombre, tuvo una tremenda personalidad, era un hombre de milagros, era íntegro en todo lo que hacía, siempre tenía una actitud de victoria, una personalidad positiva que tanto necesitamos hoy. Pero yo quiero preguntar, y en lo que quiero meditar ahora, después de hacer este repaso de la vida de Eliseo, es: ¿de dónde provenía esta personalidad de Eliseo? ¿De dónde provenía todo este poder que él tenía? ¿De dónde provenía esta integridad? ¿Cuál es el origen? Definitivamente tendremos que responder la respuesta final a esta pregunta: ¿de dónde provenía esta personalidad en Eliseo? Tenemos que responder que provenía del poder del Espíritu Santo. Así lo dice la Escritura. Eliseo era un hombre lleno del poder de Dios, y del poder de Dios emanaba esa personalidad para hacer milagros, para conducirse con integridad, para tener siempre una actitud positiva. Y esto es muy importante entenderlo: provenía directamente de Dios, del poder del Espíritu Santo. Pero en lo que quiero meditar y lo que quiero hacerte notar justamente en esta ocasión, en la historia de Eliseo, no es solamente en la respuesta final, provenía del poder del Espíritu Santo y ya, sino hay una respuesta que podemos considerar intermedia. Y esta personalidad de Eliseo, esta vida de Eliseo, este poder de Eliseo, provenían también intermediariamente de una influencia positiva, de la influencia del profeta Elías, que había sido su tutor, había sido su maestro, había sido su guía, había sido quien le había dirigido durante algún tiempo, los últimos años en los que Elías permaneció en la tierra antes de ascender sin morir en un carro de fuego que Dios vino por él. Había Eliseo estado cerca de Elías, del gran profeta Elías. Y de esa amistad, de esa relación, de esa cercanía, de esa influencia, provenía la personalidad que ahora Eliseo tiene. Definitivamente Elías influenció directamente y totalmente la vida de Eliseo. Y algunos se preguntarán: bueno, ¿y cómo sucedió esta influencia? ¿Qué pasó? Y tengo que responder que fue una influencia desde todos los ángulos de vida. Eliseo fue influenciado totalmente por Elías, y a esto me refiero con las influencias positivas que tú y yo debemos de buscar. En medio de un mundo que se sumerge en el negativismo, en medio de un mundo que está inmerso en una vida de pecado, en decisiones materialistas, en decisiones egoístas, muchas de las veces usted y yo debemos aprender a buscar influencias positivas de hombres de Dios que influencien nuestras vidas de tal manera que podamos nosotros conducirnos y ser empapados de la visión de estos hombres de Dios, de estas influencias positivas. Y este fue el caso de Eliseo, que fue influenciado poderosamente, totalmente por la vida de Elías. Quiero recordar Primero de Reyes capítulo número 19 para que usted recuerde cómo fue el momento en el que Eliseo comenzó a andar con Elías. Cómo sucedió este encuentro, quién llamó a quién, por qué se dio esta relación, cómo se aprovechó esta relación. Primero de Reyes capítulo 19 versículos 19 al 21, los leo. Dice: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, se refiere a Elías. Elías encontró a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, o sea, 12 pares de yuntas, y él tenía la última, estaba trabajando con los últimos. Y pasando Elías por delante de Eliseo, le echó sobre sus hombros su manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, dice el verso 20, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: nada más déjame ir a darle un beso a mi papá y a mi mamá y luego te seguiré. Y le dijo Elías: ve y vuelve. La pregunta que te he hecho yo no es como que ¿a mí qué? No, sino que en realidad es un: ok, ve, pero no te olvides de lo que ha sucedido aquí. Dios te está llamando, yo te estoy llamando. Y Eliseo, ni tardo ni perezoso, pronto, versículo 21, se volvió, tomó el par de bueyes
que probablemente estaba arando, los mató, y con el arado, con el madero con los que araba, hizo una leña, coció la carne, tuvieron una carne asada, se la dio al pueblo para que comieran. Es decir, se despidió completamente, dijo: ya para qué quiero los bueyes, para qué quiero la madera. Hizo esta carne asada y dice, y eso es lo que quiero hacer énfasis en la parte final del verso 21, después se levantó Eliseo y fue tras Elías y le servía. Fue tras Elías y le servía. Comienza aquí la historia de una relación cercana entre el gran profeta de Dios, Elías, y un personaje que aparece aquí llamado Eliseo, que es llamado para pasar un tiempo, para compartir una vida, para comenzar a aprender acerca de la relación que Elías tenía con Dios y cómo Elías fue una influencia positiva, poderosa y tremenda sobre la vida de Eliseo a partir de este día que Elías dejó que Eliseo le siguiera y también le sirviera. Ahora bien, antes de continuar con esta historia y ver cómo Eliseo fue influenciado directamente por Elías, ahora tengo que recordar de una forma breve cómo era el estilo de vida de este profeta Elías. Cómo es que influenció a Eliseo para que Eliseo después viviera la vida que vivió, llena de milagros, llena de integridad, con una actitud positiva. ¿Cómo sucedió? Bueno, es que el mismo profeta Elías, que fue la influencia para Eliseo, tenía una vida bastante peculiar. Puedo resumir la vida de Elías en una frase corta: Elías vivía para Dios. El profeta Elías vivía para Dios. Nunca encuentro en el relato de las escrituras que Elías en algún momento tuviera algunos intereses de negociaciones o tuviera algún deseo de obtener algo en lo material o de escalar en lo profesional. No, siempre encuentro que Elías fue un hombre que vivía para Dios. Tan vivía para Dios que el rey Acab, su esposa Jezabel, lo perseguían a muerte. El profeta Elías fue un hombre que vivió huido en la gran parte de su vida, huido de un lugar a otro, tratando de salvaguardar su vida, de hacer la obra de Dios, de profetizar, de hacer milagros, de bendecir al pueblo, de convocarles para que sirvieran a Dios. Pero en definitiva, el profeta Elías era un hombre que no perseguía absolutamente nada material. Era un hombre que vivía al día, vivía para Dios. No tenía pretensiones materiales. Y quiero decir esto porque quiero hacer énfasis en esto. La semana pasada te hablé de un hombre que se dejó influenciar y su decisión la tomó en base a lo económico, que fue la vida de Lot, y se dejó influenciar por Sodoma y Gomorra, y esto afectó su vida, su familia, etcétera, su relación con Dios. Pero ahora quiero hablarte de esta influencia positiva que Elías tuvo sobre Eliseo, que Eliseo permitió que Elías lo influenciara a tal grado que la misma vida del profeta Elías influyó tanto en Eliseo, tanto en Eliseo, que Eliseo después repitió el mismo estado de vida, las mismas prioridades. Eliseo tampoco persiguió nunca ni poder, ni fama, ni gloria, ni cosas materiales, ni dinero, sino él quería vivir para servir a Dios. Y esto fue producto de la influencia que Elías tuvo sobre la vida de Eliseo, los años que pasó con él, todo lo que vivió con él, lo que aprendió de él. Fue influenciado de esta manera. Me queda clarísimo esto cuando en el segundo libro de Reyes, en los primeros capítulos, el capítulo número 2, es cuando Elías ya va a partir. Dios le ha mostrado que él ya va a partir. Y entonces Eliseo se pega como chicle a Elías y le dice: no te voy a dejar, una y otra vez. Y Elías le decía: ya déjame ir porque ya el Señor viene por mí. Y le decía: no te voy a dejar. Hasta que llega el punto, y es donde quiero quizá ahora mismo poner toda mi atención, en el capítulo número 2, segundo de Reyes, capítulo 2, por favor búsquelo, en el versículo número 9, por favor ponga atención, qué tan influenciada estaba la vida de Eliseo por el profeta Elías. Dice así: cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, el maestro le dijo al alumno: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Voy a hacer énfasis en esta frase: pide lo que quieras.
pide lo que quieras. ¿Qué pediría usted si alguien, un gran hombre de Dios, le dijera, pide lo que quieras? Pongamos el ejercicio de la lámpara de Aladino, que usted se encontrara y saliera un genio y le dijera, tienes un deseo, ¿qué quieres que haga por ti? Eliseo se enfrenta a la pregunta quizá más importante de su vida, porque aquí a través de esta respuesta se va a ver qué hay en el corazón de Eliseo, qué es lo que Eliseo anhela, cómo ha sido influenciado por su maestro. Y Elías le pregunta y le dice, ¿qué es lo que quieres que haga? Pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado. Y aquí en esta gran respuesta que Eliseo da, entiendo cómo Eliseo había sido influenciado totalmente por la vida del profeta Elías. Eliseo le contesta, lo único que quiero, lo que te pido es una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. Dicen otras versiones, porque quiero ser tu sucesor. Así como tú has vivido para Dios y has sido un gran profeta y has hecho grandes milagros y has sido una bendición para el pueblo, yo también quiero serlo. Lo que Eliseo pidió dentro de todo lo que podría pedir, pudo haber pedido bienes materiales, tierras, liderazgo, tronos, fama, popularidad. Pero Eliseo había sido tan influenciado por el profeta Elías que él lo único que quería era ser el sucesor, la doble porción del espíritu. Lo que buscó Eliseo, de acuerdo a la palabra de Dios, fueron bienes espirituales, no bienes materiales. Y esto es producto y resultado que Eliseo por un largo tiempo había vivido cerca de Elías, y Elías le había mostrado que hay cosas mejores que los bienes materiales. Y entonces cuando le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Eliseo le contesta sin titubear, lo único que quiero yo es seguir viviendo para Dios como lo has hecho tú. Quiero una doble porción del espíritu que hay en ti. Lo que quiero mostrar y revelarte es cómo Elías había llegado a ser una influencia para la vida de Eliseo, de tal manera que cuando Elías tiene que ser retirado y Dios viene por él, lo que Eliseo quiere es tener la vida que Elías ha tenido. Y vaya que no era una vida de placeres, no era una vida de privilegios, era una vida de servicio, era una vida en donde él había visto las cosas que había pasado su maestro. Y él anhela repetirlas porque lo único que quiere es vivir para Dios. Entonces, amigos, a través de esta historia de Eliseo, cómo fue influenciado positivamente por su maestro Elías, cómo Elías fue una influencia total para la vida de Eliseo, quiero hacerte reflexionar para que tú también y yo también aprendamos a escoger bien el entorno que nos va a rodear. Hay cosas que no podemos escoger, pero hay otras que podemos escoger. Y tú y yo podemos escoger el entorno de vida que queremos tener, las relaciones que queremos tener. Y sabes, creo que en esta ocasión no solamente es a que cuides las influencias que puedan ser negativas, sino es en esta ocasión Dios nos llama a que busquemos influencias positivas que aumenten nuestra fe, que nos acerquen más a Dios, que nos pongan la perspectiva correcta acerca de la vida y cómo debemos de vivir por Dios y para Dios. Es por eso que en este día, a través del ejemplo de Elías y Eliseo, quiero convocarte y quiero llamarte para que tú también te decidas a buscar influencias positivas para tu vida, de grandes hombres de Dios. Que comiences a escoger y decir, yo quiero ser amigo de fulano de tal, yo quiero estar cerca de Perengano porque él tiene algo que darme, porque él tiene algo en que influirme, porque él tiene el poder de Dios, porque él está buscando la gloria de Dios. Y entonces a través de esas influencias positivas espirituales estarás más cerca de poder repetir y de poder vivir la vida que los hombres de Dios están viviendo para la gloria del Señor. ¿Cuántos Elías quedan hoy en el siglo XXI? No lo sé. Pero mi reflexión no es para ver cuántos Elías puede haber, cuántos maestros espirituales puede haber, sino cuántos Eliseos están dispuestos
a entablar relaciones que realmente sean beneficiosas para el contexto y para la vida espiritual de cada persona. Para que esos Eliseos, que en un momento son alumnos y se dejan influir cuando el maestro ya no esté, ellos se conviertan a su vez en una influencia para la gente que les rodea. Tú y yo debemos aprender a buscar influencias positivas que te acerquen más a Dios. Y ahora mismo sé que Dios está poniendo a alguien en tu corazón y en tu mente. Busca estar cerca de ese alguien, busca pasar tiempo con él, busca lo que él piensa, busca cómo vive. Porque esos grandes hombres de Dios pueden llegar a influir en una forma tan positiva en ti que cuando llegue el momento tú también puedas decir: yo lo único que quiero es tener una doble porción del Espíritu Santo. Tú y yo hoy somos llamados a escoger bien el entorno en el que decidimos vivir. Y ese entorno puede ser un entorno negativo si tú así lo escoges, pero también puede ser un entorno positivo si tú así lo escoges. Escoge pues el bien, el entorno positivo, para que eso te acerque más a Dios y puedas cada día estar más cerca de cumplir con los planes, los propósitos y la voluntad que Dios ha diseñado para ti. Hazte amigo de esa influencia, de esa persona que puede influirte para que estés más cerca de Dios. Y Dios te va a bendecir. Oremos. Te doy gracias, Señor, porque a través de este ejemplo de Elías y Eliseo, cómo Eliseo se permitió dejar influenciarse por el gran profeta Elías, Señor, y cómo esta relación le trajo beneficios espirituales y eternos. Cómo se convirtió él en un gran hombre de milagros, en un hombre íntegro, en un hombre con una actitud positiva. Y aunque la respuesta final es que fue el poder del Espíritu Santo que cayó sobre él, esto es cierto también. La influencia que Elías tuvo sobre él le permitió en el momento preciso escoger lo que era mejor para su vida. Señor, creo que esta clase de influencias, esta clase de relaciones, las necesitamos también el día de hoy. Permítenos, Señor, no estar inmiscuidos en una relación que nos haga daño, que nos haga separarnos más de ti. Permítenos, Señor, terminar con esas relaciones que nos generan temores, angustias, o que nos conllevan o nos llevan o nos guían a vidas de pecado, a caer en tentaciones. Y ayúdanos, Señor, a estar más unidos a la iglesia, a esas relaciones que son convenientes, porque a través de esas relaciones de la iglesia que son personas, que somos los que tenemos nuestra fe puesta en ti, a través de esa influencia de unos con otros, Señor, podemos estar y decidir más por ti y menos por nosotros mismos. Señor, no permitas que nuestros anhelos egoístas estén por encima de tu voluntad para nosotros, y ayúdanos, como Eliseo, a aprender de este ejemplo, a dejarnos influenciar por los hombres de Dios que tenemos cerca de nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, y ayúdanos para que podamos escoger bien, y que toda la familia cristiana de la que nos rodeamos, la congregación local, los pastores, los líderes, esto se conviertan en una influencia positiva que nos acerque más a ti. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos del calorcito de tu Espíritu Santo a través de los grandes hombres que aún hoy están viviendo para ti, Señor. Y ayúdanos a ser buenos alumnos, y ayúdanos a ser buenos maestros de otros, para que al dejarme influenciar por hombres de Dios, yo también me convierta en un hombre de Dios que influencie a otros que te están buscando, Señor. Te doy gracias por esta palabra. Ayúdanos a tomarla para nuestro provecho. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Busca influencias positivas que te acerquen más a Dios. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.